La paciente que vamos a presentar es una paciente de sexo femenino de 62 años de edad, con antecedentes de sobrepeso de 30 años de evolución, sedentaria, con una menopausia a los 42 años, luego de haber tenido 2 embarazos, una colecistectomía laparoscópica en el año 2010. Actualmente es jubilada y no tenía controles de salud regulares. Su contacto con el sistema de salud estaba relacionado más que nada con consultas a guardia y algún control de salud que se había hecho, pero que después no había continuado de forma regular. Al interrogatorio dirigido pudimos constatar que no tenía un consumo de alcohol significativo y que no había tenido exposición a potenciales hepatotóxicos. Su enfermedad actual comienza con una consulta a guardia por dolor abdominal. En esta consulta a guardia realizan un laboratorio en el que se constata hipertransaminasemia y una ecografía abdominal informada como hígado con esteatosis grado 2. Después de haber resuelto el cuadro de dolor abdominal, la paciente es dada de alta con una derivación de patología por sospecha de hígado graso. Cuando llega a nosotros la paciente, en el examen físico podemos constatar una tensión arterial de 145/90, un índice de masa corporal mayor a 30 con un perímetro abdominal de 92 centímetros. No encontramos estigmas de hepatopatía crónica, pero sí múltiples lesiones verrugosas en la región cervical y acantosis nigricans en cuello y axilas. A la palpación abdominal encontramos un hígado que era indoloro, con un borde romo a 4 centímetros del reborde costal al nivel de la línea medio clavicular, de consistencia firme. El laboratorio que habían realizado por guardia y que motivó la consulta era este, en el que vemos que presenta un valor de glucemia de 130 y una hipertransaminasemia leve. En la consulta también la paciente nos pudo acercar laboratorios previos que tenía, algunos hechos por guardia, otros en sus controles previos, y vemos que previamente a el patrón de alteración de transaminasas ya estaba presente desde el laboratorio del 2014 y, por ejemplo, en el 2015 tenía transaminasas normales que luego volvieron a ascender, siempre más o menos dentro del mismo rango. Con estos datos, una de las primeras dudas que nos surgieron es ese informe de esa ecografía que nos dice que tiene una esteatosis grado 2. ¿Qué valor le damos a este informe? Nosotros en realidad lo tomamos como un dato que no tiene importancia pronóstica. De hecho, cuando los pacientes empiezan a tener una peoría de la fibrosis, en general van disminuyendo la esteatosis, y ustedes saben que al final muchas veces llegan a la cirrosis y ya no tienen grasa, y por eso es que tienen lo que se encuentra como una cirrosis criptogénica. Ustedes tienen un paciente, le hicieron una ecografía. Si les parece que no es importante, ¿por qué repitieron la ecografía? ¿O por qué piden la ecografía si les parece que no es importante? No, lo que decimos es la cuantificación de si es grado 1, grado 2, grado 3, la ecografía de vuelta. Si es positiva, es importante porque el paciente tiene esteatosis. Creo que con el advenimiento del FibroScan y el CAP, nosotros, por ejemplo, ya no pedimos ecografía si lo que queremos ver es si el paciente tiene hígado graso, porque tenemos el CAP disponible con la misma simpleza y al mismo costo ya. Entonces, y el CAP sí nos permite cuantificarlo mejor que la ecografía. Pero no es que no tenga valor, la ecografía sirve y si es positiva sirve. Si es negativa, ahí ya diría que no sirve tanto porque el paciente puede tener perfectamente esteatosis con una ecografía normal. Porque en realidad depende del estudio. Hay estudios que dicen que con más de 30, entre 20 y 30% recién la ecografía sirve, y nosotros hicimos un estudio y a nosotros nos dio un poquito más bajo, pero igual era alrededor de 12.5%. Porque usted había dicho que la elastosonografía también tenía un 19% de error, o sea que no podía diagnosticar, que había o no. El FibroScan para los obesos tiende a fallar, en obesos sí, tiende a fallar en general alrededor del 10%, pero sí, lo podemos llevar a 10-15% en lo que sí. Y como estos pacientes son obesos, o sea que la ecografía tendría la misma negatividad que el CAC.
Sí, yo igual como médica clínica quiero reforzar el tema de cuando uno ve esta paciente, como hicieron en la guardia, más allá de la vista del hepatólogo o del ecografista, cuando uno identifica este tipo de pacientes y le hace una ecografía y determina que tiene esteatosis más allá del grado y con transaminasas alteradas, creo que eso es un llamado de atención que tenemos que tener los médicos clínicos, que muchas veces somos los que vemos por primera vez estos pacientes, para hacer un diagnóstico de situación y o tratarlos o derivarlos a quien corresponda, digamos, pero darle importancia a esto. Digo, más allá de el aporte que ustedes nos puedan hacer de si se puede medir o no la esteatosis con la ecografía, no, pero nosotros como médicos clínicos creo que tenemos que tener estas alarmas e identificar a estos pacientes. Adelante, doctor. Sí, yo como médico que hace diabetes desde la clínica, creo que en nuestro grupo de médicos que hacemos esta atención de pacientes, no pedimos la ecografía buscando, no vamos a la búsqueda del hígado graso como quizás debiéramos empezar a hacerlo, pero sí pedimos rutinariamente ecografía, pero para ver si algo está sucediendo, como parte del screening clínico que le hacemos a los pacientes, buscando vejiga neurogénica, buscando litiasis biliar, buscando quistes renales, buscando qué es lo que sucede también en el hígado. Y es muy frecuente que cuando nos devuelven el informe dicen compatible con esteatosis leve, etcétera, etcétera. Pero si nos descuidamos tenemos que empezar a cambiar un poco la mentalidad nuestra, porque creo que no estamos yendo habitualmente a la búsqueda de esto de la esteatosis hepática, sino que lo pedimos como parte del screening, como le pedimos también un electrocardiograma, una ecografía de corazón y demás, y quizás, de acuerdo a la prevalencia de esta patología, quizás tengamos que empezar a cambiar también nosotros un poquito nuestra forma de pensar. Sí, yo creo que no hay servicio de patología sin ecografista. Reivindicamos las buenas ecografías. Y son muy importantes. Cuando vemos el informe, si nos dicen cómo son los bordes, si miden el hígado en vez de decirnos si son grandes, nosotros ya empezamos a sospechar que es un buen informe. Ahora, eso mide la grasa, la elastografía mide fibrosis, es otra cosa. Y bueno, nosotros tenemos algunos reparos contra esto, ¿no? Con esto, digamos. La elastografía es muy buena cuando nos dice es cirrótico, pero cuando nos dice que no sabe si es cirrótico, no sabemos qué está diciendo claramente, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí. Yo quería agregar también, para tranquilizar a la doctora ecografista, que nosotros seguimos haciendo muchas ecografías, o sea, en un gran porcentaje de los pacientes no tenemos claro, aún durante la evolución, qué grado de fibrosis tiene, y por alguna razón X ese paciente no fue sometido a biopsia y no tenemos la información. Entonces, en ese paciente le repetimos una ecografía cada 6 meses, pero a nosotros no nos interesa que el ecografista nos diga el grado de esteatosis porque no confiamos en eso, sino que lo que queremos es descartar que no aparezca una lesión nodular o signos de hipertensión portal. En ese paciente en el cual muchas veces lo estamos viendo y no tenemos una idea clara de qué grado de fibrosis tiene. O sea que la ecografía cada 6 meses es muy frecuente hacer en estos pacientes, así que quédese tranquila, doctora. A ver, no sé si funciona. ¿Sí? Ahí está, perdón. Bueno, nosotros somos hepatólogos en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y somos de la parte pediátrica, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ahí contar nuestra experiencia, que para nosotros la ecografía realmente nos es muy útil. ¿Por qué? Porque en realidad es el primer método, digamos, no invasivo, imagenológico, todo lo que queramos, operador dependiente y demás, pero que nos sirve un montón a nosotros para saber el grado, en dónde estamos parados desde el punto de vista hepático. Son múltiples las consultas que nosotros recibimos junto con el aspecto nutricional, digamos, paciente que ya se lo ve, digamos, con un índice de masa corporal mínimamente más elevado, se hace el filtro y nos llega a nosotros al comité. Y si bien nosotros tampoco en realidad le damos mucha importancia, en realidad, así es una esteatosis grado 1, grado 2 o no, realmente sí nos sirve como método imaginológico saber dónde estamos parados. Y nos sirve también muchas veces el comentario que nos hacen ustedes respecto a la homogeneidad o heterogeneidad respecto a lo que ustedes visualizan a nivel hepático. Desde la parte, en realidad, que justo me leyó a la mente, de si hay o no hipertensión portal, por ahí nosotros todavía realmente no lo valoramos tanto, pero porque la realidad es que no jugamos tampoco con tantos factores de riesgo cardiovasculares y generalmente no vemos tampoco la progresión demasiado importante de la enfermedad. Son exceptuados los casos que nosotros tenemos.
Pero bueno, nada. Lo último, solo volviendo a lo que dijo el doctor González Bayerga, la elastografía, que el nombre comercial es el FibroScan o elastografía transitoria, ahora viene con una función que se llama CAP, que es parámetro de atenuación controlada, que permite cuantificar la grasa en el mismo procedimiento. Uno hace un FibroScan como lo hacía antes y ahora aparte nos da un número que el valor de corte es alrededor de 250, por arriba de eso es hígado graso, o hay otra gente que utiliza un valor de corte de 270 para ese número. O sea que en el mismo procedimiento podemos medir ambas cosas. Yo quisiera preguntar una cosita desde la ignorancia a los hepatólogos. En Argentina, supongo por lo pronto que la ecografía debe seguir teniendo mucho de subjetividad y mucho de operador dependiente, por eso creo que tenemos que trabajar siempre con el mismo operador para definir un seguimiento de un paciente. Pero Fernando hablaba con mucho cariño de que nosotros tenemos el CAP y lo hacemos así nomás. ¿Qué facilidad tenemos nosotros de hacer elastografía, FibroScan y CAP eventualmente? ¿O seguiremos nosotros, porque él cree que nosotros los acompañamos a ellos, pero me parece que estamos lejos? Sí, es interesante comentar eso porque nosotros no tenemos todavía una fácil accesibilidad ni siquiera a la elastografía. Los aparatos en Argentina, los pocos que hay, ya tienen también la posibilidad de medir CAP, pero como para darles un ejemplo, el sistema de prepago de salud más importante, el más conocido que hay en Argentina, no acepta todavía la elastografía para los pacientes con hígado graso no alcohólico, para que tengan una idea de cuál es el problema. Lo acepta para pacientes con hepatitis C o para hepatitis B, pero no lo acepta para los pacientes con hígado graso no alcohólico. Esto para que tengamos una idea de los problemas que tenemos en la práctica cotidiana. Nos está informando sobre las posibilidades que tenemos de mejorar el diagnóstico de la esteatosis, pero porque él está en investigación. Nosotros en el Hospital de Clínicas lo que tenemos por suerte es el trabajo en equipo. Yo también trabajo con el doctor Balerga y me parece que hay que jerarquizar el examen bioquímico, es decir, cómo evolucionan las enzimas hepáticas, el tratamiento alimenticio, el ejercicio físico y el tratamiento farmacológico, acompañado con la ecografía, que siempre va como detrás, es decir, mejora mucho más la clínica que digamos que el examen ecográfico, pero no hay que desestimarlo. Eso es la realidad que nosotros tenemos y que nos va bien con los pacientes. Sí, no, estoy de acuerdo y conozco, digamos, sé que todavía no está disponible, pero a diferencia de, por ejemplo, la resonancia espectroscópica o la resonancia o elastografía por resonancia, que son métodos que nunca, creo yo, van a evolucionar hacia la clínica, porque son métodos más complejos, métodos costosos. Lo cierto es que, digamos, podrá demorar un poco más, pero el FibroScan va a ser un aparato que va a estar disponible para hacer al lado del paciente en algún momento, digamos, porque a diferencia del otro, es lo mismo que un ecógrafo. O sea que demorará un poquito más, pero es algo que en algún momento van a tener disponible y van a tener que incorporarlo a la práctica clínica, porque nosotros no lo usamos para investigación, nosotros lo tenemos en el consultorio y lo usamos, es parte de la consulta prácticamente, en muchos casos, o el paciente sale y después, y es, digamos, para hacerlo, el entrenamiento para estar certificado son 3 horas, que cualquier persona puede hacer una vez que tiene el certificado, y es muy sencillo, demora solo 5 minutos, o sea que aunque no esté disponible en la máquina, en el momento que esté, después es muy fácil en la práctica clínica. Y justo hablábamos de eso en el Congreso de Diabetes, que me decían, no, pero todavía es muy caro acá. Yo digo, es porque todavía los hospitales están pagando la máquina que compraron y es una inversión. Pero una vez que eso está, los costos debieran bajar porque no hay casi costos de hacer el procedimiento en realidad. Yo tengo una consulta para los expertos en cuanto a la frecuencia del screening. Si un paciente ya tiene por ecografía esteatosis o cambios o alteraciones del hepatograma, ¿cuándo uno le tendría que hacer screening? Y en caso que no, que esta paciente no tuviera ecografía normal o que no informa esteatosis y un hepatograma normal con las características de la paciente, los antecedentes y los factores de riesgo, ¿cada cuánto uno tendría que hacer screening? Bueno, de eso voy a hablar un poquito en la presentación que viene, así que no me quiero pisar mucho, pero
En principio, yo creo que la pregunta no es si debemos hacer screening o cada cuánto debemos hacer screening, sino la pregunta que uno debiera hacerse cuando está enfrente del paciente es, bueno, si detecto hígado graso, ¿qué voy a hacer? Y si uno tiene pensado que puede cambiar su tratamiento, y bueno, se justifica. El screening masivo, si es algo que aparece en la verdad que hacer screening de todos los pacientes con síndrome metabólico y diabetes es algo que en la práctica clínica creo que es imposible, porque ¿qué vamos a hacer con millones y millones de pacientes? Entonces, creo que en el caso a caso es pensar, bueno, si va a cambiar mi conducta, digamos, si es un paciente que tiene diabetes y no está controlado y uno quiere pensar agregar una medicación, tal vez se justifica porque puede cambiar qué medicación decidimos. Pero como algo de tamizaje, hasta que no tengamos muy en claro cuál es el tratamiento, a quiénes debemos tratar, es como difícil decir, bueno, hagamos screening a todos los pacientes con diabetes o a todos los pacientes. Una ecografía anual, por ejemplo. Correcto. Lo importante es qué vamos a hacer con toda esa información. Estoy de acuerdo. Bueno, y contestando a la tercera pregunta, creo que después la exposición del doctor Facio, que comentó cómo estudiar correctamente un paciente y las controversias que puede haber con el informe ecográfico, creo que queda respondido que no sería suficiente para diagnosticar hígado graso. Nuestra paciente también tuvo la duda de qué quería decir esa esteatosis grado 2, y como para llevar esto al terreno más real, cuando nuestra paciente puso en Google que era una ecografía con esteatosis grado 2, en menos de un segundo Google nos informa que es un hígado con grasa, que es leve, que normalmente no trae síntomas ni complicaciones y que la acumulación de grasa no causa inflamación cuando es leve. Esa es la información que tienen nuestros pacientes, y también muchos que no son nuestros pacientes tienen acceso a esta información. Nosotros no nos convencía este informe de la ecografía, por lo tanto pedimos una nueva ecografía en la que nos informaban una ecogenicidad aumentada de forma homogénea, y esto nos resultó mucho más representativo. Extendimos el laboratorio solicitando inicialmente una rutina básica en la que constatamos que el perfil de alteración del hepatograma persistía, con una hipertransaminasemia leve y una gamma GT también aumentada. También tenía un perfil lipídico alterado, con una dislipemia mixta y un índice heterogénico aumentado. La hiperglucemia se mantenía y tenía también elevada la hemoglobina glicosilada. Como exámenes complementarios, evaluando causas secundarias de hepatopatía diferentes a la esteatosis, también evaluamos el perfil tiroideo, las serologías de HIV, hepatitis B, hepatitis C, con resultados negativos. Tenía un patrón férrico normal. Se realizó screening de enfermedad celíaca, que fue negativo. Se solicitó un proteinograma electroforético que no tenía alteraciones representativas. Y se solicitó un perfil inmunológico en el que tenía un anticuerpo antimitocondrial y antimuscular negativo con presencia de un FAN 1 en 160. Con estos datos que teníamos, hasta ahora pudimos hacer diagnóstico de una dislipemia mixta, una diabetes tipo 2, hipertensión arterial, todos estos componentes de un síndrome metabólico. Sin embargo, nuestra paciente nos llegó por la hipertransaminasemia y esta hiperecogenicidad hepática, a la que hasta ahora todavía no le podíamos poner nombre. Sabíamos que tenía muchos factores de riesgo para pensar en una enfermedad por hígado graso no alcohólico, pero apareció este FAN. Por lo tanto, nos surgieron más dudas con esta paciente. ¿Qué valor darle a este FAN? Y si podríamos definir el diagnóstico de esta paciente solo con estos datos. Todo parecería indicar que es hígado graso, pero como ustedes saben es un diagnóstico, digamos, hay que excluir todo el resto de las causas. Luce como, huele como, parece, pero bueno, ¿quién se juega? Sería la pregunta. Eventualmente es una paciente que le acabamos de hacer diagnóstico de diabetes, no hablamos mucho de tratamiento, no estuvo en la presentación.
Yo voy a mencionar un poco en la diapositiva en una paciente de estas características que tiene diabetes tipo 2. Obviamente metformina es la primera línea para tratar su diabetes. Nosotros utilizamos de manera frecuente pioglitazona en estos pacientes si no tienen ninguna contraindicación. Y si uno pensaría, bueno, voy a agregar pioglitazona, si uno ya lo está considerando, entonces la biopsia hepática nos permitiría definir el diagnóstico, ver qué gravedad tiene y eventualmente empezar tratamiento y saber de dónde partimos antes de empezar tratamiento. O sea que en realidad si estamos pensando en ese tratamiento, tal vez uno proseguiría con los métodos diagnósticos y ya de paso uno ya excluye que sea hepatitis autoinmune. Sí, aparte, bueno, desde la clínica un marcador de autoinmunidad, porque lo que implica es un marcador de que algo autoinmune hay en el contexto no clínico, digamos, pierde valor, más allá de que el valor 1 en 160, cuando más 1 en 80 es más significativo, también habrá que ver el patrón, pero tengamos en cuenta que a veces en los adultos mayores puede haber un FAM positivo y en otras enfermedades inflamatorias también, que no representaría esto que la paciente además tenga una hepatitis autoinmune, pero bueno. Sí, 5% de la población normal tiene ANA positivo. ¿Sí? Y más a mayor edad aumenta la prevalencia. Sí, por otra parte la paciente no tiene tampoco un aumento de la gamma globulina, ni tiene un patrón de las enzimas, de las AST, LT, que sea un poquito más elevado, como suele verse en la hepatitis autoinmune, o sea que realmente no creo que tenga importancia la presencia de este anticuerpo, pero nos da un elemento más como para pensar en la biopsia, ya que una de las características que tiene la biopsia es que nos permite completar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. En esta paciente que tiene elementos que pueden sugerir que pueda tener fibrosis, como por ejemplo la diabetes, o mismo el cociente AST sobre LT, que no hice la cuenta, pero me parece que está por encima de 0,8, a grosso modo, creo que la presencia del antinuclear nos da un elemento más como para apoyar la realización de la biopsia. A lo que voy es, según ustedes nos enseñan a nosotros, es por descarte, como vos comentabas, es por descarte. Ustedes de alguna manera le están restando importancia a este FAN. Y cuando decidís, creo que diapositivas posteriores vienen el tratamiento, por eso no me adelanto a eso, pero vos estás decidiendo tratarla igualmente como si fuera un hígado graso no alcohólico, es decir, estás tratando la diabetes, mejor dicho, apuntando a una diabetes con hígado graso, porque no te va a modificar, la terapéutica no te va a modificar, pero me parece que eventualmente ustedes seguramente van a profundizar en el estudio de este hígado graso para confirmar que no sea realmente una autoinmune que está dando vuelta, pero el tratamiento mucho no te va a variar. No, correcto, pero uno en ese contexto tal vez uno prioriza la biopsia para definir que tengan NASH, porque digamos pioglitazona tiene su factor de riesgo que vamos a discutir. Entonces uno dice, bueno, me aseguro que tenga la enfermedad, porque si es una esteatosis aislada hay menos evidencia para mostrar que el tratamiento con pioglitazona tiene beneficios. Entonces, si algo es como decir, bueno, si pensé en el tratamiento, entonces voy a biopsiar para después sí empezar el tratamiento. Una pregunta para Paola y para Félix. ¿Cuál es el nivel de alarma que tenemos en estos pacientes para pedirle el anti-C? Creo que en la vida real, ¿vos pensás que hay un subdiagnóstico que no se le pide, como dicen las guías, está todo mayor de 40 años, una vez en la vida hay que pedirle el anti-C? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Me da la sensación, probablemente yo no le hubiera pedido el anti-C a esta paciente, o seguramente no se lo hubiera pedido, pero quizás por un problema de formación, si te descuidas. Creo que tenemos bastante bajo el nivel de alerta en estos pacientes. No sé si los clínicos diabetólogos solicitamos tanto como debiéramos, no solo el anti-C, también los antígenos antihepatitis. Acostumbramos mandarlos a vacunar nosotros contra la hepatitis en sucio, como dicen muchas veces, sin haber ni siquiera medido los marcadores. En realidad les devuelvo a ustedes la pregunta. ¿Debiéramos pedirle más seguido los anti-C a estos pacientes? Bueno, en el caso de esta paciente sí, porque tiene elevación de las enzimas en un rango como uno puede ver en una hepatitis crónica, o sea que no solamente hepatitis C, sino que hay que descartar en esta paciente virus B, autoinmune, hemocromatosis, todo lo demás, ¿no? Porque no es solamente una paciente con hígado hiperecogénico, sino que tiene además elevación de las enzimas en rango de hepatitis crónica.
Mi nombre es Matías Lafalle, soy del Lanari, hago en el servicio de gasto del Lanari. Mi pregunta es si a todos los pacientes que sospechan que tienen hígado graso no alcohólico, que tienen un síndrome metabólico, hígado graso, le piden los autoanticuerpos, digamos. Yo sí les pido el proteinograma, pero los autoanticuerpos no se los suelo pedir, salvo que tenga algo que me haga sospechar que puede ser una enfermedad autoinmune. Me parece que para mí resulta algo caro para hacer rutinariamente. Sí, si a todos o no, dentro del marco de la investigación, la verdad que le hicimos a todos. El 30% de los NASH nuestros tienen títulos así tibios, de 1 en 80, y no tuvo ningún impacto sobre el hallazgo histológico. Ahora, en una mujer posmenopáusica con hipertransaminasemia, siempre le pedimos. Pero no sé si está evaluado según el Cochrane la costo-efectividad en ese sentido. Pero es interesante tu visión. Deberíamos, bueno, está bien lo que decís, es un punto de vista, pero mujer posmenopáusica con hiperecogenicidad, hay un rango de casi un 15% de hepatitis autoinmune con gamas menores a 2. Y esas necesitarían corticoides y no se morirían. Yo creo que está bien lo que decís vos, esto de la costo-efectividad, y discutir con un criterio así de tailoring cada paciente. Gracias. Lo que yo entonces le pregunto a Eduardo es, y a ustedes, ¿en qué momento entonces el paciente va al hepatólogo antes de hacer lo que decía acá el colega Lanari, este screening o este checklist de exclusión, antes o después? ¿Vos cómo se sentirían más cómodos? ¿Qué sería? ¿Se lo mando al hepatólogo que le pida todas esas cosas raras y después lo devuelvo? ¿O mandámelo cuando lo estudiaste todo? Yo les aclaro, si el paciente es privado y es millonario, mándenmelo cuando quieran, pero... No, desde mi punto de vista yo pienso que todos los pacientes necesitan una consulta con el hepatólogo, o sea que prefiero estudiarlo yo, no que me lo manden con estas cosas que pedimos, estas discusiones que todavía tenemos con Matías, por ejemplo, que también es un hepatólogo. O sea que yo pienso que nosotros tenemos que tener una evaluación al principio de todos los pacientes en los cuales se encuentra un hígado graso. Después, lo que tenemos que hacer es tener esa capacidad que yo traté de plantear, dar ese mensaje de cuál es el paciente que está en riesgo de tener una hepatopatía que pueda tener consecuencias clínicas y cuál es el que no. Porque en realidad los servicios nuestros también están sobrecargados, estamos llenos de pacientes, los pacientes con hígado graso no alcohólico nos tapan los consultorios. Entonces tenemos que poder definir cuál es el que necesita un seguimiento de cerca por nosotros y cuál es el que tiene que volver a su clínico, diabetólogo, etcétera, y nosotros verlo a lo mejor una vez por año. Pero de entrada creo que tenemos que ver a todos los pacientes, mi opinión. Sí, yo lo que veo en la práctica es que, haciendo una mea culpa, es que hay mucha inercia de parte nuestra. Hemos tenido pacientes que vienen con hepatogramas levemente alterados durante años y con diabetes, obesidad y síndrome metabólico, y bueno, y nos enfocamos en el tratamiento de todos estos factores y el hígado queda a veces, la mayoría de las veces, relegado por años, digamos, y el paciente a veces nos viene con toda la tablita de todos sus hepatogramas que ha hecho y que han tenido aumentos y descensos de transaminasas. Así que, en mi opinión, yo creo que los médicos clínicos y los diabetólogos tenemos que empezar a tomar conciencia y a formarnos en este tema y compartir las decisiones con el hepatólogo. Que el hepatólogo, cuando nos diga, bueno, sí, seguilo vos, es porque, bueno, y si no, seguirlo en conjunto. Pero yo lo que veo es que mucha inercia por ahora, y creo que nos tenemos que formar, leer, estudiar y tener experiencia e interrelacionar en forma interdisciplinaria. Yo creería, más que inercia, yo te diría falta de alerta, te diría es lo que probablemente nos suceda a los que no somos hepatólogos. Probablemente, me da culpa, como dice Paola, yo no lo hubiera mandado al hepatólogo, pero también probablemente no haya hecho nada más. Es decir, bueno, es polimedicado este paciente, entonces está gordito, es común. Como es común, consideramos que al ser común es normal. No, al ser común significa que es frecuente en nosotros, pero no tenemos el alerta de lo que sucede con estos pacientes.
probablemente, como tampoco tenemos muy en claro qué es lo que le vamos a pedir, no sabemos si le vamos a hacer un score de BART o cuál de eso, le vamos a pedir, ella le va a pedir algo, yo le voy a pedir otra cosa. Quizás debiéramos o mandarlo al patólogo para que directamente lo estudie él con su ecografista de confianza o con lo que le vaya a hacer, o hacer alguna guía para, bueno, vos sospechás, hacerle un BART o hacerle un score de NAFLD o lo que fuere, pero creo que sobre todo nos falta información, o la tenemos y no la asimilamos, porque estoy pensando yo, señor, se hizo el fondo de ojo, señor, se hizo la microalbuminuria, estoy pensando la vacuna de la neumonía, estoy pensando en otras cosas y no puedo pensar en todo al final. Bueno, estas dudas que habían discutido al principio de si tenía factores para sospechar una hepatitis autoinmune o si claramente era una esteatohepatitis, también nos surgieron a nosotros. A favor de la hepatitis autoinmune, utilizando los criterios simplificados de hepatitis autoinmune, teníamos como datos positivos la presencia del FAM, la ausencia de hepatitis viral. Agregamos un dosaje de inmunoglobulina, ya teníamos unas gamaglobulinas que eran normales, también nos dio la inmunoglobulina G normal y no teníamos la histología. Por el otro lado, pensando a la paciente como un potencial NASH, nos importaba saber qué riesgo tenía de ser una paciente con fibrosis avanzada. Por lo tanto, aplicamos estos scores que veníamos hablando. El score de BART nos daba un puntaje sugestivo de que sea una paciente que pueda tener fibrosis avanzada, lo mismo que el NAFLD score, que también nos daba, mientras que un FIB4 nos daba en un valor intermedio, en la zona gris. Nosotros avanzamos y fuimos hacia la biopsia hepática. Nos encontramos con una biopsia representativa de un buen tamaño en la que no se veía hepatitis de interfase ni daño ductal. Sí, a nivel acinar presentaba esteatosis predominantemente macrovascular, panacinar, que correspondía al 60% de la muestra remitida, asociado a balonización. En cuanto a la fibrosis, con el tricrómico se evidenció fibrosis periportal y perivanular con finas bandas fibrosis portoportales. No había nódulos de regeneración ni depósitos de hierro. Con esto se pudo concluir que era una esteatohepatitis con un score de Brunt de grado moderado, con un estadio 2-3 y según el índice de NAS tenía una actividad de 6 en 8 y era un estadio 2-3. Por lo tanto, esta paciente que ya habíamos arribado a estos diagnósticos, le sumamos el diagnóstico de esteatohepatitis con fibrosis hepática avanzada. Por lo tanto, con todos estos diagnósticos teníamos que empezar a actuar en consecuencia. Por un lado, bueno, el doctor Barreiro va a dar la charla de tratamiento mañana, pero creo que habiendo diabetólogos y ya esbozaron algo, podemos charlar un poquito de qué hipoglucemiante sería el primero en el que piensan o la primera y segunda opción para esta paciente. El primer tratamiento que seguramente le hubiera dado a esta paciente antes de conocer la biopsia de hígado es la metformina. Se la voy a dar de todas maneras, pero no está aceptada por la Asociación de Americanos o Europeos para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas porque no ha demostrado modificaciones en la biopsia hepática, hasta donde tengo entendido el uso de metformina. Se la voy a dar para su diabetes, indudablemente, no se la va a dar seguramente por su hígado. Ahora, el problema es que Fernando, si no le doy pioglitazona, también me va a pelear. Porque sí ha demostrado mejoría en el balonamiento y demás la pioglitazona, pero es una señora de 62 años, habría que ver cómo está su salud ósea, tiene sobrepeso, es decir, la pioglitazona me va a aumentar de peso probablemente en esta señora, aumenta el riesgo de fractura de huesos largos, así que se me hace un poco conflictivo también dárselo a esta buena mujer, y si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca se me va a complicar. Pero bueno, sé que es una muy buena opción. Insulina, sulfonilureas, tampoco han demostrado mucho, salvo por la mejoría de la hemoglobina glicosilada y todo lo demás. Hay algunos estudios que están hablando mucho sobre, el semaglutide está en fase 2, si no me equivoco, de tratamiento, 3. Bueno, y el liraglutide ha demostrado con el LIN, o algunos del LID, o algún otro más, han demostrado alguna eficacia.
quizás por el descenso de peso, entre otras cosas. Y hay algunos estudios que han demostrado eficacia con los SGLT2, la empaglifosina ha demostrado alguna eficacia. La pregunta es si es directo o indirecto, porque el estudio del EMPA-REG, que lo usamos nosotros para ver el riesgo cardiovascular en personas con diabetes, los pacientes bajaron 0.4 la hemoglobina glicosilada y bajaron un poquito menos de 2 kilos. Es decir, que no está el efecto indirecto, creería yo, del descenso de peso o del descenso de la hemoglobina glicosilada. Probablemente esta señora, entonces, yo le dé la metformina y probablemente para bajarla un poquito de peso le hubiera dado también la, ¿cómo se llama? La liraglutida en este caso. Ahora bien, ejercicio me vas a decir, pero el ejercicio creo que no ha demostrado tampoco mucho beneficio en lo que se refiere a la fibrosis hepática. Va a ser, señora, haga ejercicio, le voy a decir, tiene que hacer ejercicio, pero no creo que para la fibrosis hepática mejore mucho. Descienda de peso, señora, pero descender menos, seguramente va a descender menos del 5%, tampoco es eficaz descender menos del 5%, debiera descender más del 10%, ¿no? Pero no tiene indicación técnica para hacer un bypass gástrico en el cual sí lo lograría, porque tiene 31 de índice de masa corporal. Así que probablemente me quedarían tratamientos como agonista del receptor de GLP-1 y metformina. No, y estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Puchulu. En esencia, metformina es primera línea, así que eso creo que no lo tenemos que discutir. En cuanto a la segunda línea, ahora lo voy a discutir. Solo faltaría también tratar esa hipertensión en contexto de diabetes y tratar la dislipidemia con ahí estatinas. Vamos con la segunda, ahí vamos. Ahí. Ok. Sí. O sea, tratar todo el resto de los factores de riesgo cardiovasculares. Y cambios del estilo de vida, digamos, en esencia todos podemos decir que somos bastante malos logrando cambios en el estilo de vida de nuestros pacientes. No por eso debemos enfatizarlo menos, al contrario, debiéramos hacer más esfuerzo para tratar de que bajen de peso al menos 5%. Y el ejercicio, si bien per se no ayuda a bajar de peso solo, combinado a dieta permite que el descenso de peso que logran lo puedan mantener en el tiempo. Así que uno debiera enfatizarlo y eso creo que nadie va a discutir de los beneficios. Y aunque no mejore el hígado graso, mejora otras cuestiones, o sea que debiéramos. En cuanto a la segunda línea, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste de pioglitazona. Nosotros es una medicación que utilizamos, pero tal vez lo que no dijiste es lo difícil que va a ser convencer a la paciente de que tome pioglitazona. Así que yo creo que en este contexto un GLP-1, un agonista GLP-1 es una muy buena opción. No tenemos todavía tanta evidencia en hígado graso, es un estudio en 45 pacientes que mostró beneficio histológico. Hay, como dijo el doctor, un estudio con semaglutide grande, 300 pacientes, que está todavía en marcha. Pero lo cierto es que bajan tanto de peso que sería imposible que no mejore ese hígado. Y uno lo que ve en la práctica clínica es que en la medida que logren el descenso de peso, mejora. Hay un cierto número de pacientes que no sabemos muy bien por qué no responden a los GLP-1 o responden menos. Así que bueno, uno lo que puede hacer es reevaluar a los 6 meses si hubo descenso de peso y si no hubo, tal vez pensar en alguna otra medicación. Y volviendo a los inhibidores de SGLT2, es discutido si mejoran el hígado graso o no, pero tal vez sea una buena combinación con pioglitazona porque mejoran la insuficiencia cardíaca, que sabemos pioglitazona aumenta la reabsorción y produce descenso de peso, entonces contrarrestaría un poco el incremento de peso de pioglitazona, pero tenemos la combinación del problema de hueso, así que elijan bien a los pacientes que quieran poner en esa combinación, porque uno produce disminución de la densidad ósea y el otro caídas al parecer, así que, bueno, y también algunas alteraciones metabólicas en el hueso, pero a nivel del hígado, en nuestras manos, en un estudio con canagliflozina, no vimos mejoría, los únicos que tenían mejoría eran los que lograban descenso de peso. Pero hay un estudio con EMPA que era abierto, no era randomizado, doble ciego, que mostró algo de mejoría, pero bueno, está ahí veremos. Yo le quería preguntar a Fernando, porque en realidad la pioglitazona produce aumento de peso y es efectiva o la más efectiva para el hígado graso, que parece como una paradoja, digamos, o sea que el descenso de peso. Lo que yo te pregunto, y la metformina tiene un efecto importante en el hígado, pero no en el tejido adiposo. ¿Vos no creés que el antidiabético que uno tendrá que utilizar debe tener un efecto en el tejido adiposo más allá del efecto en el hígado? Absolutamente, y en realidad pioglitazona actúa en el tejido adiposo. Si uno pudiera aislar el hígado y le diera pioglitazona,
aumentaría la cantidad de grasa en el hígado, porque en realidad el efecto es indirecto, es a través del tejido adiposo. El efecto pipa de gamma en el hígado aumenta la génesis de grasa. Así que estoy 100% de acuerdo con eso. Y la otra pregunta era, con el ascenso de peso. Ustedes piensen que un paciente come y tiene exceso de grasa, y como es insulino resistente, esa grasa termina en el músculo y en el hígado, que son órganos que, mal o bien, generando inflamación, van a quemar esa grasa, la van a metabolizar y van a generar energía. Lo que uno hace con pioglitazona es decirle al tejido adiposo, volverlo bien insulino sensible, y ahora esa grasa, en vez de ir al hígado, en vez de ir al músculo, en vez de ir al corazón, va al tejido adiposo. El tejido adiposo es excelente acumulando grasa, y ese es el principal motivo por el cual aumentan de peso, pero esa grasa ya no está en el hígado, ya no está en el músculo, por lo tanto, desde un punto de vista metabólico, ese paciente es sano, se comporta como un obeso metabólicamente sano, pero acumula la cantidad de grasa. No es que la pioglitazona produce algo, es la grasa que el paciente está comiendo. Si uno trata de enfatizar que coma menos, aún insulino sensibilizando no debiera aumentar tanto de peso. Ocurre lo mismo cuando le damos insulina a los pacientes, también aumentan de peso, pero tal vez no lo enfatizamos tanto cuando le decimos al paciente, vamos a empezar insulina, pero también aumentan de peso, es por el mismo mecanismo. Una pregunta para Paola. Nosotros los hepatólogos vemos mucho, ¿no? Los hepatólogos ven muchos de estos pacientes. Esto es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Deberíamos pedirle un ecoestrés o profundizar en su seguridad cardiovascular en este paciente? Bueno, vos me lo preguntás. En realidad no hay evidencias de que uno a los pacientes con diabetes o que tenga que hacer en forma indiscriminada la búsqueda de enfermedad coronaria. Primero, los pacientes diabéticos ya tienen riesgo cardiovascular. Ahora, la búsqueda de enfermedad coronaria es en aquellos pacientes que uno tiene que evaluar, hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, y de acuerdo a eso decide. Pero ya el paciente diabético, me parece que, no sé si el hígado es como una manifestación más de la disfunción endotelial y de la inflamación crónica. No creo que sea que tenga que agregar. Ahora, si tenemos un paciente obeso, con hígado graso, que no es diabético, bueno, pero me parece que también es un paciente de riesgo de enfermedad cardiovascular, porque fisiopatológicamente tiene daño endotelial, disfunción endotelial, y yo creo que la mejor definición, siempre lo digo, de diabetes y todas estas enfermedades es que son enfermedades de disfunción endotelial, que en el caso de la diabetes tienen hiperglucemia, pero el mecanismo es la disfunción endotelial y eso es lo que determina el riesgo. Considerando que otra de las cosas que encontramos era una dislipemia en una paciente con una fibrosis hepática significativa, ¿sería seguro usar hipolipemiantes en esta paciente? Sí, usen estatinas. Hay varios estudios mostrando que son seguros, que no sabemos el efecto a nivel hígado si va a mejorar la esteatosis hepática, pero son pacientes con alto riesgo cardiovascular, usen estatinas en esos pacientes. Y hay estudios que muestran que bajan las enzimas, pero a ciencia cierta no sé si hay tanto efecto, pero igual lo requieren. Porque no sé si está estudiado que en forma experimental, la verdad yo no sé, porque las estatinas se han estudiado inclusive en la sepsis como un mecanismo antiinflamatorio, y no sé si tendrían un mecanismo antiinflamatorio en el hígado en el caso de la esteatohepatitis, digamos. El único estudio randomizado es un estudio muy pequeño de hace ya como 8 años y fue negativo. Ese es el único estudio randomizado doble ciego. Nosotros hicimos un estudio observacional en el que los pacientes, en el estudio que les conté de pioglitazona placebo, 101 pacientes, esos pacientes los iniciábamos con estatinas en el periodo inicial antes de randomizarlos. Entonces agarramos al brazo placebo y nos fijamos qué hicieron las estatinas porque no habían tenido otro tratamiento y vimos un pequeño descenso de las enzimas y de la grasa, pero histológicamente no había ningún cambio. Pero de vuelta, es tan obvio que necesitan estatinas estos pacientes que igual las van a recibir. Totalmente de acuerdo, o sea, son medicamentos que no han sido estudiados con buenos estudios bien diseñados en el tratamiento del hígado graso, pero sí sabemos que son seguras, no hay más riesgo de DILI, es decir, de hepatotoxicidad que con cualquier otro medicamento, y sí hay varios estudios epidemiológicos de países que tienen buenos datos, como los países nórdicos,
comparando a cirróticos de cualquier etiología que han recibido estatinas por otra indicación, comparado con cirróticos que no las recibieron, y los cirróticos que recibieron estatinas tienen menos complicaciones y menos mortalidad incluso, lo cual ha motivado que ahora hay estudios prospectivos en marcha, utilizando estatinas en cirrosis. Sí, mi pregunta va un poquito para atrás, va en cuanto al diagnóstico, con el tema de la biopsia y... O sea, uno en la práctica habitualmente ve pacientes parecidos a estos, pero a veces que tienen un grado de fibrosis más grande, F3 o a veces F4, y que tienen anticuerpos por ahí que no terminan de definir, o sea, qué sé yo, un FAM de 1 en 180 y por ahí un antimusculalizo de 1 en 40, 1 en 20. Mi pregunta es, ¿con qué diagnóstico nos quedamos? Porque la biopsia no termina de definir si es hígado graso o si es hepatitis autoinmune, y hay que definir si se le pone tratamiento para hepatitis autoinmune o no, además de hacerle todo el tratamiento de hígado graso que igual lo va a llevar. No, en este caso creo que la biopsia descartó el patrón característico de hepatitis autoinmune, que sería la hepatitis de la interfase, que era lo que antes se llamaba piecemeal necrosis o necrosis erosiva, y actualmente se le llama hepatitis de la interfase, y eso es lo que es considerado la marca de la hepatitis crónica. O sea que taxativamente el informe decía que había ausencia de hepatitis de la interfase. O sea que yo creo que la biopsia claramente descartó el diagnóstico. Mi pregunta no va específicamente a esta paciente, es cuando encontramos pacientes que tienen grados de fibrosis más importantes, que por ahí tienen hepatitis de interfase, y que bueno, y tiene un hígado graso significativo, ¿no? Porque también eso es habitual. O sea, ¿logra hacer diagnóstico diferencial o directamente? En general sí, porque justamente los pacientes con hepatitis crónica tienen la lesión sobre todo en la zona 1 del acino, a nivel portal y periportal, y estos pacientes con hígado graso no alcohólico tienen una lesión que predomina en la zona 3, es decir, alrededor de la vena centrodobulillar, que ahí es donde predomina la esteatosis, la balonización, comienza la fibrosis. O sea que la biopsia hace un diagnóstico diferencial bastante claro entre hígado graso y todas las etiologías de hepatitis crónica. Bien. Y respecto a la fibrosis que tiene, ¿podemos hacer algo para disminuir esa fibrosis? Obviamente el doctor Barreiro va después a tratar de la clase que va a repetir mañana, pero desde el punto de vista de ustedes... Sí, ninguna medicación ha demostrado gran efectividad antifibrótica. Nuestra experiencia con pioglitazona, si bien hay un pequeño descenso, lo cierto es que depende cómo uno lo analiza y es muy pequeño, así que no pensamos que sea una droga antifibrótica. Y las medicaciones que están en estudio, como el ácido beticólico, si bien fueron estadísticamente significativos, lo cierto es que fue 22% de mejoría de fibrosis contra 11% en placebo, o sea que el margen es de 11%, tampoco es gran efectividad. Perder peso, si el paciente pierde más del 10% de peso, hay claras mejorías en la fibrosis, y eso lo vemos mucho en la cirugía bariátrica, porque obviamente cuesta llegar a descenso de 10% con otros mecanismos, pero si uno lo pudiera lograr con un GLP-1, probablemente también haya mejoría en fibrosis, y esto ya es más opinión que a ciencia cierta, porque todavía no tenemos estudios, pero esos serían los mecanismos. Sí, solamente quería enfatizar eso, ¿no? Realmente uno a veces es bastante escéptico con que los pacientes puedan lograr el descenso de peso, pero realmente si lo logran está demostrado regresión de la fibrosis en el estudio del doctor cubano Vilar García, creo que es, si no me sale bien el apellido. Vilar Gómez. Ellos tuvieron una reducción de 10% del peso corporal, nada más que en el 10% de los pacientes incluidos, pero esos pacientes tuvieron una regresión muy, pero muy significativa de la fibrosis, y aún en los pacientes que tuvieron un descenso de peso del 5%, que creo que fueron el 30% del total, en esos pacientes hubo resolución de NASH en un 50 y pico % y regresión de fibrosis también. Es decir que uno es un poco escéptico, pero siempre tiene que intentarlo. Ahora, una pregunta, ¿no? Para pensar, no sé si eso está, pero en este contexto, ¿uno no debería ofrecerle a un paciente obeso, o más allá del índice de masa corporal, las indicaciones, si se fracasa con el tratamiento, la posibilidad de cirugía cuando tiene fibrosis, por más que no tenga el índice de masa corporal de 40 o no tenga más de 35 y sea diabético, por ejemplo, en esta paciente?
tal vez en un futuro, digamos. No sé. Habrá que haber más estudios, pero bueno, es interesante, digamos, cirugía bariátrica, todos los efectos que estamos viendo, lo cierto es que son buenos y creo que con el correr de los años, la experiencia y nuevos estudios irán marcando las guías y el camino que vamos a ir siguiendo. Sí, a mí me gustaría que haya estudios más robustos a largo plazo de los resultados de la bariátrica, ¿no? Nosotros, para confesar, tenemos menos del 15% de los pacientes bajan de peso y lo sostienen. Quería compartir el fracaso, no sé cuál es la cifra que tienen ustedes. Yo, perdón, quería algo que viene al caso un poco, que es en diabetes, por lo menos, todo el tema de la sustitución alimentaria y las dietas very low calorie y el ayuno intermitente, digamos, un montón de cosas que vienen por ahí nuevitas desde lo nutricional, un poco de la mano de los logros de la cirugía bariátrica y sin llegar a la cirugía. No hay estudios a largo plazo, entonces no podemos saber esto, ¿no? Si a largo plazo van a ser tan... ¿Por qué no se presentó? Cuénteme, que yo la Bueno, conozco. usted me conoce. Sí, ya sé, por eso. Yo soy diabetóloga acá del hospital Florencia Aranguren, es mi nombre. Y en realidad saber si en particular alguno de ustedes leyó en hígado graso, algo con esas dietas, digamos, medio locas, que digamos, por ahí el paciente en parte le son por ahora difíciles de aceptar, pero todo lo que hay en investigación es bueno, los resultados son mucho mejores y sostenibles a largo plazo que el solo consejo nutricional, que es lo que venimos haciendo y que es lo que por ahora en estos estudios, que no son a muy largo plazo, pero tienen comparativamente mejores resultados. En cuanto, puedo hablar del ayuno intermitente, que hay poca evidencia todavía, hay estudios que mostraron descenso de las enzimas hepáticas, fueron estudios que el outcome era otro. Nosotros estamos haciendo actualmente un estudio con ayuno intermitente, espectroscopía es el outcome primario, o sea, estamos midiendo solamente la acumulación de grasa, y es un estudio corto, en realidad son 2 meses nada más. Pero en esencia, yo creo que, y voy a mostrar creo una diapositiva, pero en esencia yo creo que en la medida que el paciente logre descenso de peso, no importa si lo logra con bajos carbohidratos, baja grasa, la combinación que quiera en la medida que sea efectiva, lo que nos permiten toda esta variedad de dietas es encontrar la dieta que mejor se adecua al paciente que tenemos enfrente, que eso es lo difícil, encontrar una que el paciente pueda mantener en el tiempo y que le sea eficaz. La gente que apoya el ayuno intermitente, aparte del descenso de peso, dice que las cetonas tendrían cierto efecto y el cambio en el metabolismo del miocardiocito, exacto, que empiezan a usar cetonas. De eso, la verdad que no sé si eso tiene un efecto extra en el hígado graso, eso no lo sé. Bueno, tratando de unir todo lo que estuvimos charlando, estamos en el principio de esta paciente. La paciente esta se inició tratamiento específico para las 2 patologías, tanto la diabetes como la dislipemia. Obviamente, en su camino hacia tratar de resolver todo esto, incluir el ejercicio, el seguimiento nutricional y cambios en el estilo de vida son claves, pero sabemos, lo estuvieron dando los números internacionales, los números propios, la dificultad en la efectividad que tenemos con los pacientes al lograr bajar de peso en el tiempo, porque sabemos que la falta de herencia es lo que nos hace ir retrocediendo casilleros en la evolución de estos pacientes, y por eso es clave el seguimiento interdisciplinario para ir intentando sumar cada uno desde su lado y poder llegar a un buen final con nuestros pacientes.